It was short, it was sweet, we tried. Oh, I conquer. These arms are yours to hold. We tried. Muy bien, vamos a continuar puntualmente entonces con el segundo panel de la jornada. Vamos a invitar a subir al escenario a Guillermo Campanini, Chief Operating Officer de Viacom Conosur, Felipe De Stefani, gerente general de Turner International Argentina y vicepresidente senior Ventas Publicitarias e Innovación para América Latina, a Juanjo Durán, Head of Spanish Speaking Americas, YouTube y Google, Marcos Foglia, gerente de área de contenidos digitales en Artear. Va a moderar Katsi Olivela, gerente de comunicaciones integradas de marketing para Coca-Cola Conosur. El tema presente y futuro de los medios audiovisuales. Un aplauso para todos ellos, por favor. Y cuando ¿ya? Buenas tardes a todos. Esperamos 2 minutitos más que se... ¿No? ¿Ustedes ven algo con la luz? No mucho, ¿no? No, un poco, pero... Bueno. Es para mí un honor, la verdad, estar moderando este panel con 4 grandes referentes de la industria. Como escucharon sus nombres, voy a pedirles a cada uno de ellos se presenten brevemente y nos cuenten qué industria representan y qué medio representan, por favor. Buenísimo. Bueno, empiezo yo. Mi nombre es Felipe De Stefani, soy gerente general de Turner en Argentina. Y bueno, tenemos en la compañía tenemos el hub regional aquí en Argentina. Desde aquí se produce básicamente todo lo que llega a toda América Latina. Y somos un jugador aquí que, por ejemplo, hemos adquirido los derechos de fútbol, el fútbol argentino junto con Fox. El año pasado estamos en ese negocio, producimos una cantidad de contenido, producimos en conjunto con todos ellos. Estamos haciendo, por ejemplo, con Telefe la multipremiada Un gallo para Esculapio. Producimos para Canal 13 Pasapalabra, por ejemplo, con Iván de Pineda. Es decir, estamos jugando un poco como todos los jugadores en medios en estos momentos, un poquito en cada lugar. Así que, bueno, eso es un poquito lo que hacemos. Bueno, mi nombre es Guillermo Campanini, soy el COO de Viacom South, que incluye especialmente Telefe, adquisición que hizo Viacom en diciembre del 2016, apostando por este país, con una decisión justamente que seguimos valorando. Y bueno, un poco en la misma situación que comentaba Felipe respecto de Turner, nosotros somos base regional para servicios que damos a todo el clúster Américas, servicios globales que damos tanto en finanzas, en tecnología, en servicios de producción, y estamos produciendo en estos momentos para el mercado latino de Estados Unidos ficciones, posiblemente empecemos a producir ya directamente para el mercado doméstico. Seguimos siendo afortunadamente el líder en producción de lo que es cine, 7, 8 películas por año, habitualmente las más taquilleras, y disfrutando de este año de la pantalla de Telefe con bastante éxito. El equipo, obviamente, que comando, cubre todas las plataformas de toda la región, y justamente en ese esquema trabajamos también con todos los colegas que están acá y con muchos de los que están en la sala. Juanjo. Gracias, Katsi. Antes que nada, gracias por la invitación a los socios, Santi, Charlie y los demás. Es un placer estar aquí con ustedes. Yo estoy a cargo del contenido para YouTube en Hispanoamérica, incluyendo la parte en Estados Unidos. YouTube, ustedes lo conocen, es la plataforma líder de video a nivel global. Trabajamos con los socios a nivel regional en muchos niveles, tanto con la parte endémica, mejor conocida como los YouTubers, y los diferentes verticales de contenido de socios tradicionales, como los partners que están aquí. Feliz de estar aquí con ustedes. Gracias. Gracias, Katsi. Muchas gracias por la invitación.
Mi nombre es Marco Foglia, soy el gerente de plataformas digitales de Artear. Como seguramente ustedes saben, Artear incluye El 13, Todo Noticias, Ciudad Magazine, Cucinare, El 12 de Córdoba y algunas marcas más. Y obviamente también Polka, que es nuestra productora de contenidos de ficción. Y producimos contenidos obviamente para el mundo audiovisual y también para el digital, así que con muchos desafíos como todos nosotros. Pues qué tema, ¿no? El futuro de los medios audiovisuales. Creo que este gran titular nos pone a los anunciantes, a las marcas, en tensión para saber cómo conectamos con las audiencias, ¿no? Así que desde ese lugar a mí me gustaría preguntarles cuál es su punto de vista respecto a tanto contenido, tantos estímulos, tantas plataformas. ¿Son las audiencias las que se están achicando o están perdiendo su capacidad de enfoque? ¿Cuál es su punto de vista? Si quieres, ¿quién la Creo quiere que, tomar? si quieren, empiezo yo diciéndole qué es lo que pienso. Creo que hoy, más que nunca en ninguna historia del ser humano, estamos consumiendo más contenido. ¿Qué está pasando? Tenemos muchas opciones de ver ese contenido, pero lo que estamos viendo es que el ser humano está conectando con más contenido que le apasiona. En YouTube lo que tratamos de hacer es otorgarle esa voz y esa democratización de los medios de comunicación. Creemos que al hacer esto, esas audiencias están encontrando lo que les apasiona y conectan mucho más de una forma más efectiva con esas audiencias e igualmente hasta con marcas, ¿no? Yo creo que cuando uno mira el mercado de video y lo que es la industria de medios y tecnología, que hoy es una sola industria, no son dos, sino que van juntas medios y tecnología porque se han mezclado mucho las cosas, vemos que el negocio del video es un negocio que está creciendo y de hecho tiene un crecimiento muy agresivo. Lo que pasa es que, como tú decías, hay una proliferación de plataformas, de medios y de formas de ver el contenido, y lo que ha cambiado como modalidad de consumo es que se ha pasado muy rápido al consumo on demand, o sea, bajo demanda. Entonces, lo que hay es una compartimentalización de esas audiencias y es hoy mucho más complejo aglutinar esas audiencias, porque estamos todos en una batalla por la atención. Antes, básicamente, lo que existían eran plataformas que generaban suscripción, lo cual sigue pasando, básicamente, pero en esa plataforma habían canales limitados, digamos, pocas opciones y una modalidad mucho más lineal donde había un programador que programaba, básicamente. Hoy en día está todo disponible a toda hora, con lo cual aglutinar audiencias en forma masiva es cada vez más difícil y bueno, es un arte en el cual todos estamos trabajando juntos. ¿Y el cable qué opina? Creo que es muy difícil hoy en día diferenciar los contenidos de video por forma de consumo. En definitiva, se está habiendo una confluencia entre lo que es lineal y no lineal. El video es social, es móvil, mucho consumo en teléfonos celulares, como decía. Y me parece que una forma interesante de dividir lo que es el contenido es tratar de hacer un cuadrante entre lo que es el contenido largo, el contenido corto, y lo que es el contenido VOD o el contenido en vivo, digamos, ¿no? Y en ese cuadrante uno puede analizar los diferentes modelos de negocios y las diferentes formas de vinculación con la marca. Y en ese sentido, cuando uno piensa en vivo, piensa en big shows, piensa en entretenimiento, piensa en deportes y obviamente piensa en noticias, que es una fortaleza muy grande de nuestra compañía. Cuando uno piensa en VOD, piensa en contenidos de calidad, en contenidos mucho más largos. Y en ese sentido, el aporte que hace Polka con contenidos de calidad siempre es muy interesante. Y obviamente que la compañía tiene el desafío de también atacar el consumo que es más breve, más instantáneo, mucho más corto, y donde la competencia pasa a ser diferente, donde probablemente uno también compite con un youtuber o con otro tipo de estímulo de atención, digamos, ¿no? Y obviamente que ahí el mayor diferencial para compañías como las que representamos acá es nuestra certeza de calidad y nuestro valor de marca al momento de vincularse con la audiencia. Así que me parece que armar ese cuadrante entre lo que es VOD y vivo y entre lo que es corto y largo nos determina sobre todo una forma en la calidad de producir los contenidos, la forma de producir los contenidos y el modelo comercial, ¿no? Que puede ser
una vinculación con una OTT o con una plataforma o la venta de publicidad. Entonces, en ese sentido es que estamos intentando estar presentes en todos los lugares, en medios que obviamente se complementan, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta inicial, es difícil de poder dividir lo que es televisión abierta o cable o VOD o digital en el término más antiguo de la denominación, digamos, ¿no? Yo creo que somos, en general, la palabra democratizar justamente tiene eso, elegir y ser elegido. Y todo el tiempo, todas nuestras compañías, cuando empiezan las primeras ideas sobre un contenido, ya las empezamos a ver cómo van a viajar a todas las plataformas. Hasta inclusive cuando tomamos la decisión que no esté en alguna, es toda una decisión, no es simplemente una omisión. Y lo mismo con justamente cómo las vamos a monetizar. La tentación de que esté en todos lados, también a veces hay que revisar cuál es el costo de esa presencia. Ese trabajo que tenemos que hacer todo el tiempo es un proceso puertas adentro, pero también de aprendizaje con lo que están haciendo nuestros colegas acá, en la región y en el mundo. Viacom, después de la compra de Telefe, compró Porta dos Fundos, que es la segunda productora más grande de contenidos en Brasil, justamente porque estamos viendo esto. A veces necesitamos más short format, a veces justamente nuestros contenidos largos son el secreto. Y aprender también mutuamente dónde está la oportunidad, ya digo, de la atracción hacia el público y del negocio. Yo creo que, nada más para adicionar algo, lo que están diciendo es lo más importante, cómo se complementan. Hoy en día lo que estamos viendo, en cada uno de los que estamos sentados aquí en esta mesa, estamos haciendo eso, de muy diferente forma, llegando a diferentes audiencias. Esta semana tuvimos la nueva temporada de Bailando en vivo y se pasó en YouTube. Tenemos contenido en Cartoon Network que lo suben a YouTube. A veces antes, a veces ni siquiera está en medios tradicionales, sino están apostando por algo endémico y están encontrando cuál es esa audiencia. Tuvimos los premios Martín Fierro en vivo con YouTubers y acabas de mencionar a Porta dos Fundos, que nació y creció dentro de YouTube. Yo creo que lo interesante es entender cómo funcionan estas audiencias dentro de estas plataformas y adaptar el contenido. No todo el contenido puede funcionar igual y de la misma forma en cada una de esas plataformas. Y la parte que más me interesa a mí en este foro es entender cómo esas marcas pueden llegar a esas audiencias con esas conexiones emocionales que pueden lograr. De vuelta, vuelvo al titular de la charla, el futuro de los medios audiovisuales, el futuro que viene o el futuro que estamos viviendo. Y en ese sentido escucho varias veces la palabra complementariedad, ¿no? Es cierto, y ustedes están empezando a funcionar como diferentes screens, diferentes ventanas para poder conectar con las audiencias, pero ¿cuál es el principal desafío que tienen hoy como industria? Te volteo a ver a ti, Guille, que capaz la tele abierta es la que tiene más amenazas del resto de las industrias, pero me gustaría que abordáramos respecto a qué, desde el punto de vista futuro, ¿qué tendemos por futuro? Sí, a ver, yo hago la aclaración. Yo me sigo considerando un recién llegado a la industria y hace unos cuantos años que estoy. Y cuando yo llegué, la pelea era con los diarios, después era con el cable, después era con digital y mañana será con otra cosa. La verdad que ninguna de nuestras plataformas primero viven solas. Creo que el signo de los tiempos hoy es la concentración a nivel mundial de las compañías y a veces yo me entiendo mejor hablando con Felipe que hablando con mi oficina de Londres o con mi oficina de Nueva York respecto de cómo vamos a resolver un problema de un contenido. Creo que ninguno de nosotros está pensando ya en que somos un canal de televisión o que nosotros tengamos la red que tenemos en el interior, porque cada plaza local nos pasa a nosotros en el interior de Argentina, las señales de noticia llegan, pero la gente sí que tiene una identificación con ese periodista local con el cual se sienten confortables. Entonces tenemos que entender las dos cosas. No tiene sentido contarle a alguien en el interior que hubo un choque en la General Paz, pero sí a lo mejor una historia policial, una historia de vida o una investigación. Y esto va a viajar de distintas formas, a través de nuestra app, a través de nuestro sitio web o a través de la pantalla.
Lo que es seguro es que nadie piensa, por más que los ingresos a lo mejor vienen inicialmente de uno de estos lugares, piensa que ese es el futuro. Yo creo que realmente no estamos mirando, estamos viendo contenidos y no la forma de mirarlos. Felipe. Sí, no, yo pienso que una de las particularidades de nuestras compañías es que todas se han vuelto porosas. Porosas quiere decir que quizá durante la década del 2000 o antes, nuestras compañías eran compañías que funcionaban mucho más en un solo negocio y toda la innovación que hacíamos era innovación más bien incremental, de procesos, digamos, si teníamos una noción clara de lo que era división del trabajo y mucha gente que funcionaba en silos departamentales y todos juntos contribuían a un producto para una compañía que hacía un negocio o dos negocios. En nuestro caso era la distribución, la venta a los cableoperadores y la publicidad. Y eso básicamente era lo que constituía nuestros ingresos y uno podía estar en una situación de paz relativa, compitiendo pero de paz, donde sabía que iba a tener estos ingresos y podía hacer un plan a 5 años con bastante certeza de lo que iba a recibir. Y esto ha cambiado mucho porque hoy en día digamos, el ambiente se ha vuelto muy líquido y lo que hay es básicamente yo creo que una de las cosas que tenemos todos es, todas estas compañías son en compañías con mucha escala. Y me acuerdo que una vez vino Jeff Bewkes, que era el CEO de nuestra compañía, de Time Warner, aquí a Argentina y nos hablaba de que la estrategia era escala. Y para mí eso era un contrasentido, porque yo le decía, escala es un producto de una estrategia, no es una estrategia. Pero ahora entiendo un poco lo que quería decir, porque básicamente en la escala lo que ha pasado es que nuestras compañías ya no trabajan en un negocio, trabajan en 100. Antes teníamos una bala de plata, ahora tenemos 100 balas de plomo. Y básicamente estamos trabajando muy en cooperación, una mezcla entre cooperación y competición, que en inglés se llama competition, y somos más bien, hay una palabra que se usa en inglés que es frenemies, amigos enemigos, o sea, trabajamos todos juntos y al mismo tiempo competimos, y es la ambigüedad de estos tiempos, donde todos trabajamos en todo, estamos tratando todos de ocupar espacios que no están ocupados, y básicamente desarrollamos una cantidad de negocios juntos. Entonces, en el caso de Turner se puede dar que estamos con el negocio de la suscripción de fútbol, que funciona excelentemente bien, al mismo tiempo tenemos los canales lineales, con YouTube estamos desarrollando todo lo que son audiencias de Cartoon Network, hemos llegado a 6 millones de suscriptores en el canal de YouTube de Cartoon Network y monetizamos vendiendo publicidad ahí. Al mismo tiempo con Guille estamos haciendo una cantidad de producciones, con Marcos y con Polka, con Adrián Suárez estamos haciendo otra cantidad de producciones, El Lobista, hay una cantidad de cosas que están saliendo de Polka y estamos en todos los negocios y trabajando en todo, con lo cual finalmente la agregación de todas esas cosas termina redundando en un mayor negocio y el todo es más que la suma de las partes. Marcos, para los anunciantes, para las marcas, ¿cuáles son las oportunidades que surgen ante este escenario tan dinamitado de contenido, de porosidad, de capilaridad? ¿Dónde se te ocurre que nosotros podemos encontrar una solución integral con ustedes? Fundamentalmente el gran desafío que enfrentan las marcas es bastante similar a la de los medios de comunicación en el sentido de que las marcas comunican, las marcas tienen desde sus cuentas de redes sociales hasta empleados que comunican cosas todo el tiempo. Y en ese sentido el trabajo en conjunto entre compañías expertas en producir contenido y marcas que tienen necesidades puntuales es clave. Y ahí de vuelta viene un poco lo que mencionaba en un momento Guillermo, ¿no? Tratar de entender cómo comunicar un producto adaptado a cada una de las formas de distribución, si es en canal de aire, si es en cable, si es en digital, si es una cuenta de Instagram, si es en la cuenta de un famoso del canal en su cuenta personal. En ese sentido, creemos que el valor diferencial sin dudas está en poder aprovechar esa experiencia en producir contenidos apuntando a la calidad y sobre todo hoy en día los contenidos tenemos el desafío de medir no solamente audiencia, hay una cuestión de métrica que la industria está caminando de a poco hacia una medición que contemple todas las formas de consumo, pero por otro lado y fundamentalmente entender cuál es la relación de la audiencia con ese contenido, si hay el nivel de interacción que tiene
la audiencia con el contenido, con la marca, con el anunciante, y ahí es donde recién estamos empezando a iniciar un camino y que seguramente va a cambiar muchísimo en los próximos años. Yo creo que, perdón, para complementar, es de las partes más importantes que aporta nuestra plataforma al ecosistema, ¿no? El poder medir en tiempo real qué está pasando, cómo está pasando, en qué momento, en qué minuto hubo un engagement más grande. Creo que las métricas que tienes hoy en día y la serie de herramientas que aporta YouTube en términos de analytics complementan una falta de esto específicamente en Argentina y da soporte para entender cómo estas audiencias se están enganchando con estos contenidos y también dónde hay una oportunidad para estas marcas. Yo creo que, justamente tomando lo que dice Juanjo y Marcos, tengo la sensación que tenemos mucha información, pero no toda esa información es válida para los anunciantes en términos de certificar lo que está recibiendo y si realmente puede pagar por eso o no. O sea, una cosa es decir que algo es muy popular o muy visto y otra cosa que finalmente una compañía tome la determinación de pagar por eso. Creo que tenemos un sistema que está muy activo con un sistema de medición que está muy atrasado. Creo que nos falta a todos, a los anunciantes y a los medios, el coraje de impulsar nuevas formas de medición. Digo, el mercado americano, el mercado europeo, sabemos que está muy por delante, pero sin medición, en realidad, todo lo demás es campañas de marketing que podamos hacer cada uno de lo bueno que tenemos y la duda que genera la parte no medida. Yo creo que una de las cosas que nos pasa a nosotros es que muchas veces dejamos de hacer algo porque vemos que no vamos a ser competitivos en algún... Digo, tomo el caso, nosotros hicimos fútbol durante 2 años, obviamente no teníamos la capacidad de Turner y Fox para esta etapa que venía y dijimos, ok, nosotros en esta no entramos porque nos vamos a focalizar en otra cosa, pero en cada una de las cosas que entramos, en las que dejamos de estar, necesitamos tener mediciones concretas para que realmente la decisión del anunciante, que finalmente paga esta fiesta, en realidad sea absolutamente certera y válida. Gran tema, ¿no? La medición, las métricas, que es un gran pendiente que tenemos en la industria. ¿Y qué pasa con el spam attention también, ¿no? Está esta cuestión que los medios móviles también nos han obligado a ser mucho más selectivo con el contenido, scrolleamos lo que creemos que no nos es importante. ¿Qué pasa en, sobre todo, formatos de mayor duración, Artear, Viacom, cable, en donde a lo mejor tienes que transmitir un partido de fútbol, 90 minutos, no sé quiénes resistimos estar 90 minutos, claramente las mujeres tenemos otro perfil, pero un partido de tenis, 4 horas detrás de un televisor, no sé si hoy en día estás dispuesto a brindar. Yo creo que es verdad que el attention span es menor hoy en día, cada vez menor de la gente en general, está haciendo multitasking y obviamente creo que eso es un problema y además el otro problema es que la gente al tener el poder y de ver lo que quiere cuando quiere y mucha oferta, también decide más y la intrusividad de la publicidad pasa a ser un asunto. Ahora, hay algunos contenidos que tienen la capacidad de eliminar esa amenaza. Y ahí los contenidos en vivo son, sin lugar a dudas, los contenidos en vivo que generan mucho engagement, caso, por ejemplo, noticias o caso producción de eventos o fútbol, tienen la capacidad de hacer que el anunciante esté seguro, sobre todo si el contenido está integrado dentro de la producción del programa, de que eso se vea sin lugar a dudas. El fútbol, por ejemplo, es un caso enorme porque garantiza que una persona esté hasta que no termine el partido, no sabe cuánto es y hay una pasión muy grande que genera mucho engagement atrás. Con lo cual, sí, existe ese tema. Y existe también el otro asunto, que es el asunto de que toda disrupción y toda innovación en general tiene un impacto económico. Generalmente redunda en simpleza y en mayor economía para el usuario, pero en general hay un fenómeno que es la desmonetización. Y hoy en digital, uno de los asuntos que hay es que el CPM, cuando hay inventarios infinitos, digamos, el CPM sufre, el precio del
El CPM está bastardizado, entonces muchas veces el tema de la... creo que en los anunciantes muchas veces mucha de la venta que hacemos nosotros tiene que ver con que no es lo mismo cualquier contenido. No es lo mismo un contenido que genera engagement que un display en un lugar con problemas de brand safety o lo que sea. Digamos, el contenido de calidad tiene un valor distinto. Lo que pasa que es muy difícil que en un tiempo como el actual, donde cada vez es más barato ser masivo, pero cada vez es más caro ser preciso, ¿no? Tengamos digamos, este tipo de discusiones con respecto a la calidad del contenido, que es un asunto que para nosotros es vital. Yo creo que ese es básico, esa parte del attention span, para nosotros es algo que lo vemos cómo ha evolucionado de estar viendo un contenido por media hora, una hora. En un estudio reciente que hicimos, vimos que usuarios mayores de 18 años en la plataforma tenían binge watching, pasarse horas viendo contenido. Y cuando nos pusimos a ahondar un poquito más en eso, vimos que esas sesiones en YouTube eran de más de 4 horas por sentada. Ahora, la diferencia es que tal vez no están viendo un documental de 2 horas seguido de otro documental en otras 2 horas. Están viendo una serie de contenido que va ligado a otras. De ahí tan importante lo que está mencionando Felipe, a cómo ponderamos nosotros en la plataforma y cómo trabajamos con nuestros socios para ayudarles a entender cómo es importante enganchar y ser relevante con esas audiencias. Creo que de esta misma forma es donde se vuelve interesante de nuevo llevándolo para atrás para las marcas, ¿no? Está el caso de las papitas, estas Pringles que vienen en tubo en Estados Unidos, ¿no? Tenían un demográfico muy específico y en lugar de ir por ese demográfico empezaron a entender qué estaba pasando como audiencia y encontraron que estaba pasando que la gente subía videos haciendo sus propias combinaciones y sacaron una campaña de marketing que puedes tener, no sé, más de 1.800 millones de combinaciones si pones todas estas papitas juntas y el contenido que ahora ellos mismos como marca generan estuvo el año pasado como en el top 10 trending dentro de la plataforma, ¿no? Entonces, el entender de nuevo cómo están consumiendo esas audiencias y cómo están enganchando y dándole valor es importante. La parte de fútbol que mencionaba Felipe, hoy en día los costos, obviamente, por estos partidos en vivo son muy altos si tienes en cuenta los CPMs que tienes en digital. Pero cuando te das cuenta como marca que la conversación no solo sucede durante el partido, sino sucede antes, durante y después, y que como medio, aún sin los derechos para esos partidos y como marca puedes adueñarte de esa conversación, es cuando en todas estas plataformas, incluso en los propios medios tradicionales, se vuelve muy interesante. No, quizás complementando lo dicho, creo que todas las compañías de medios, incluso de la industria gráfica, la industria radial, en el caso nuestro de contenidos audiovisuales, uno de los principales desafíos que tenemos es la generación de contenidos, no solo que sean adaptaciones del mundo de la televisión, cosa que hacemos y funcionan muy bien, sino la generación de contenidos específicamente para ser consumidos por ejemplo, en móviles o en video vertical, que es algo que hemos recorrido, o con talentos específicamente para el mundo digital, que es algo que hemos recorrido en los últimos tiempos en Artear. Me parece que ahí también tenemos todos nosotros, la industria en sí, un desafío muy, muy interesante. ¿Cómo adaptamos nuestra compañía hacia adentro para producir un contenido volcado al consumo que ya no es, que es un consumo mucho más fragmentado, que es un consumo móvil, es un consumo ya no es familiar, sino que es individual? Por lo tanto, al haber cambiado tanto el consumo, nosotros estamos intentando recorrer un camino que se adapte a esto mismo, ¿no? Y bueno, en ese sentido, hablando de algunas tendencias que pueden existir en Estados Unidos, que ya hay servicio pago en YouTube, ¿cierto? En donde se van a empezar a bloquear capaz los espacios para los anunciantes. ¿Qué soluciones o cuáles son las alternativas que nos pueden empezar a brindar a las marcas, si eso es algo que el consumidor está dispuesto a hacer, ¿no? Bueno, les explico para los que no conocen este producto que menciona Katsi. Es YouTube Premium, lo lanzamos originalmente bajo otro nombre, se llamaba YouTube Red, pero es la capacidad que tú puedas, bajo un modelo de suscripción, pagar y tener ese contenido, bajarlo, hacer el offline
watching y también verlo sin cortes de anuncios. Yo creo que esto es algo que nos ha funcionado muy bien, les ha funcionado a nuestros socios de contenido en Estados Unidos y es una forma para complementar llegar a esas audiencias. No implica que vaya a ser el futuro totalmente, no es un modelo de suscripción, es un modelo que complementa hoy en día lo que tenemos en la plataforma. No lo tenemos hoy en día en Latinoamérica más que en México, pero me complace decirlos que próximamente lo vamos a tener en Argentina. Espero que sea este año, pero viene para acá. Dentro de este modelo fue evolucionando en cómo lo lanzamos y lo que te puedo contar es que las mismas marcas nos lo pidieron. Hay contenidos originales que lanzamos, los YouTube Originals, en este modelo de YouTube Premium, en el cual solo estaban detrás de la suscripción. Las mismas marcas lo que nos pidieron es tener algunos de estos originals que funcionaran y desarrollarlos con una manera de sponsorship en la parte tradicional de YouTube. Entonces, esto viene y se complementa. Siempre va a haber oportunidades para las marcas, siempre y cuando ellas quieran engancharse y entiendan esas audiencias, ¿no? Es, como lo decíamos anteriormente, una evolución natural de los medios. Y en cuanto a la segmentación de audiencias para poder estar con el mensaje correcto, en el momento correcto, en el contexto adecuado, para poder generar esa retención de estímulo, ¿hay alguna potencial disrupción que ustedes estén pensando en cada una de sus industrias, en donde ustedes estén preparándose para poder dar una solución así de targeteada, así de láser, así de segmentada, para poder, ¿no?, capturar a los que quieren realmente capturar ese mensaje? Nosotros en el caso de Arteal lo venimos haciendo como, por ejemplo, spin-off de las ficciones. En el caso de Simona, que terminó en estos días, hemos hecho contenidos específicos. Estoy hablando del contexto digital, pero también aplica al mundo más broadcast, digamos, ¿no? Es tratar de, en el caso de ficción, también lo hacemos, hemos inaugurado el año pasado en Arteal un centro de producción de contenidos multiplataforma muy grande y muy innovador, donde con mucho foco en noticias. También estamos desarrollando contenidos mucho más cortos, contenidos largos de Polka para plataformas globales. Por lo tanto, estamos experimentando en cada uno de los segmentos y en los tipos de contenidos y en ese punto la integración con la marca se vuelve muy necesaria. Al estar el usuario un tanto más reacio a la interrupción, porque se está modificando el hábito de consumo del usuario con los contenidos, y algo mencionaba Felipe hace un ratito, tenemos la obligación de encontrar maneras más inteligentes y mucho más efectivas de mezclar los contenidos con las marcas, y en ese desafío creo que estamos todos. Nosotros estamos, por ejemplo, cuando miramos innovación y pensamos un poco en cuál es el futuro de todo este asunto, empezamos a mirar también industrias que son adyacentes, que no son necesariamente industria audiovisual, pero que están muy cerca, como por ejemplo el tema del gaming. Con Cartoon Network hemos sido pioneros en el asunto del gaming por muchos años, para mobile sobre todo, y hoy en día si en el Google Play Store, en el App Store, tenemos más de 120 aplicaciones que son juegos de cartoon, que son bajables y se pueden, algunas freemium, algunas se pueden comprar, otras son gratis. Y una de las cosas, por ejemplo, que nos dimos cuenta es que una experiencia de videojuegos sofisticada, o sea, por ejemplo, de consola, en América Latina es carísima. Cuesta $1000 para empezar, entre consola más juegos. Hoy con el dólar a 40 no sé si va a costar tantos dólares, dependiendo de cómo termine el asunto, pero en serio, en Brasil, por ejemplo, $1000 cuesta empezar a jugar con consola, con lo cual la penetración del mercado de videojuegos, que es un mercado de $100.000 millones anuales mundial, es simplemente de un 4% en América Latina por la barrera del costo, con lo cual en pos de esta disrupción, desmonetización, lo que lanzamos es una plataforma de juegos que son juegos de consola, los mismos juegos, pero ya no hay que comprar consola. Entonces, básicamente esto sucede en la nube
Y lo que estamos viendo en este momento es, está lanzado en Argentina, en Chile y en Uruguay, y estamos por lanzar en Brasil y en México, y lo que estamos viendo es que eso también puede ser una oportunidad en plataformas de tener una propuesta de publicidad en videojuegos que son altamente, generan un engagement muy fuerte. Y básicamente el videojuego funciona distinto del video porque el video se ve una vez o dos, pero el videojuego se puede jugar muchas veces, con lo cual hay también una oportunidad ahí. Ahora, esto no quita que lo que vemos en el futuro es que va a haber una mayor disrupción. O sea, todos hoy somos, por un lado, víctimas de la disrupción, por otro lado, tenemos oportunidades en la disrupción, todos. Pero esto no quiere decir que la cosa vaya a amainar. Yo siempre les digo a los grupos que trabajan conmigo que nosotros estamos acostumbrados que el proceso de disrupción, el proceso de cambio, era como un puente que te llevaba de un lugar de paz a otro lugar de paz. Y ahora creo que nos vamos a tener que quedar a vivir en el puente. Espero que no sea abajo del puente, pero que se pase en el puente. Y claro, uno en esta disrupción constante tiene que estar preparado para que quizá en el futuro, no sé, yo me aventuro a lanzar una hipótesis, pero yo creo que entre lo que es blockchain, criptomonedas, más algunos protocolos P2P, como por ejemplo BitTorrent, esas dos cosas juntas, de repente podrían ser la disrupción de lo que es plataformas, en general de cualquier plataforma, porque básicamente uno podría en la web encontrar con un buscador Google cualquier contenido que quiera ver y verlo por un micropago de 0.00001 y habría más dinero para los creadores de contenido y menos. Digamos, puede haber disrupción aún de lo que estamos viendo ahora, con lo cual nosotros tenemos que estar preparados para básicamente un ambiente de alta cantidad de cambios, porque lo que se está cortando son los ciclos de invención. Hoy hablábamos de democratización, hoy lo que hay es democratización de la información. La información es un commodity, ya no es importante. Lo importante es qué tan rápido se procesa esa información. Entonces, por eso digo que el futuro está en metodologías ágiles, de lanzamiento de productos iterativas con prototipado y hay un componente probabilístico en el éxito, entonces hay que lanzar muchas cosas, hacer muchas cosas y después algunas van a quedar y algunas no y hay que reducir el costo porque lo que está pasando es que se está reduciendo el costo de la innovación. Así que vemos un futuro en donde todos nosotros vamos a estar compitiendo quizá en un ambiente completamente distinto a este y donde todas las cosas van a permanecer, pero va a haber todavía más opciones, así que es un ambiente complejo el que se viene. Yo creo que justamente uno de los grandes problemas que tenemos todos es que hay muchas ideas, muchas de esas ideas implican inversiones importantes y todos nosotros tenemos accionistas que son muy exigentes respecto del rendimiento de su inversión en nuestras compañías. Con lo cual también hay que estar detectando rápidamente cuando uno está perdiendo tiempo o está perdiendo plata y focalizarse. Entonces, en ese proceso muy rápido, yo creo que lo que más ha crecido, sucede en nuestra compañía, nosotros tenemos ahora una unidad de BI que da servicios a toda la región, estamos más apuntando a tener información de lo que sucede, lo que necesitan nuestros anunciantes y lo que estamos haciendo, que simplemente antes que nos dedicamos al desarrollo, porque sabíamos lo que la gente quería. Ahora, en realidad, afortunadamente, hay muchísima información y la forma es testearlo en el mercado y tomar decisiones rápidas. Y a veces hacer alianzas y a veces fortalecerse y competir y pelear por ese pedacito de puente que hablaba Felipe. Para tu industria, ¿cuál sería la principal amenaza? Yo creo que, volviendo un poquito atrás a tu pregunta inicial acerca de la segmentación, creo que no hay plataforma a nivel global que tenga más enfoque en nichos que YouTube, ¿no? Vemos unas comunidades viendo millones y millones de horas alrededor de trenes de vapor, ¿no? Por ejemplo. Temas que para alguien puede ser, ¿cómo puede ser que alguien esté viendo eso? Pero para alguien es muy importante y hay una pasión alrededor de eso. Nosotros lo vimos desde muy temprano y por eso es que nos empezamos a adaptar y creo que va muy de la mano en cómo es Google y el moto de Launch and Iterate, ¿no? Lanza, adapta y mejora. Lo que tenemos nosotros en la plataforma hoy en día es
cómo ha ido evolucionando. Nos dimos muy cuenta desde temprano que no podíamos servirle a todas estas audiencias, a todos estos nichos, con toda esta segmentación que había, con un solo modelo. Entonces, hoy por eso a nivel global tenemos productos que están por lanzarse en Argentina, como YouTube Gaming, que hablabas. Tenemos hoy en día YouTube Kids, tenemos YouTube Music por lanzarse también cuando venga la parte premium en Argentina. Modelos muy específicos alrededor de nichos muy, muy grandes que generan un valor agregado. Entonces, esa es la parte para nosotros que podemos ayudar a segmentar esa atención y realmente poder ir evolucionando conforme van pasando. En términos de creo que es un juego de nunca acabar, no es una amenaza. Yo lo veo como mantener la estamina en este cuento. Hablamos de cómo han evolucionado acerca de los contenidos en móviles. Para nosotros hoy en día la plataforma dentro de devices, ya ni siquiera le llamamos mobile devices, que más crecimiento está teniendo son las televisiones inteligentes. Están creciendo todavía más rápido que los teléfonos. Los teléfonos hoy en día, en términos de watch time a nivel global y en Argentina, ocupan mayor de la mitad en términos de watch time a nivel global y en la Argentina. Pero la parte de las televisiones hoy en día, cómo lo estás viendo, va de nuevo a cómo te estás segmentando y cómo estás escogiendo tú ese contenido y cómo estás enganchando con ese contenido. Entonces no lo vería yo como una amenaza, lo vería como de vuelta a lo que le decía Felipe, más bien esto es un maratón, no es un sprint. Es una carrera de fondo, ¿no? Es una carrera de fondo. Conforme nos podamos ir adaptando, evolucionando y entendiendo, creo que vamos a ser exitosos. Sí. Juanjo, una cosa que yo veo es que esto depende de quién lo vea. O sea, puede ser una amenaza o puede ser un buen momento. Charles Dickens tenía un refrán que decía the best of times, the worst of times, ¿no? El mejor de los tiempos, el peor de los tiempos. Y yo creo que este es el mejor de los tiempos para aquellos que son innovadores, que abrazan el cambio, que se adaptan, que quieren crecer, que quieren buscar nuevas oportunidades. Pero es el peor de los tiempos al mismo tiempo para todos aquellos que quieren proteger lo que tienen. ¿Y en la Argentina actual, cuál es esa visión que tienen respecto? Yo creo, no, nosotros somos optimistas. O sea, obviamente es difícil ser optimista cuando estamos todos mirando los sitios de los amigos para ver a cuánto está el dólar, ¿no? Pero lo que es interesante es que yo creo que siempre que hay crisis, como la economía es elástica y es sistémica, cuando hay crisis hay también mucha oportunidad de hacer nuevas cosas. Y yo creo que el momento es un momento único, como fue también 2001-2002. Fue un momento único para compañías, por ejemplo, que querían ganar market share. Las compañías que se metieron a invertir en Argentina, nosotros fuimos una que invertimos en Argentina, éramos muy chiquitos. Yo había recién entrado, entré en el 2001, éramos 20 personas, hoy somos 900 y algo, el año que viene vamos a ser más de 1000. Y creo que en ese momento un poco uno podía huir asustado o podía decir cuáles son las oportunidades. Nosotros nos metimos a invertir fuerte en este país, así como en toda América Latina, y nos fue bien, porque yo creo que uno tiene que mirar estos tiempos como tiempos en donde es posible hacer algunas cosas que de otra forma, cuando todo el mundo está perfecto, no se pueden hacer. Así que yo lo veo así, optimista. Yo creo que los argentinos, en especial la calidad de las empresas y de toda la gente que trabaja en Argentina alrededor de contenidos es inigualable en la región. Para nosotros es muy, muy importante ese papel que tiene Argentina en toda la región. Los números lo dicen, ¿no? 7 de cada 10 argentinos se meten a YouTube a ver lo que les apasiona diariamente. El cómo está creciendo, el cómo está evolucionando para nosotros en la región representa esa oportunidad de la que hablabas, en el cual te tienes que ir adaptando y te tienes que ir dando cuenta. Sí hay ciertas oportunidades en CPMs bajos que podemos todos trabajar en conjunto. Pero cuando tienes plataformas en las cuales con todo este tipo de temas que te distraen, que son tan abiertos, que tienes mucho contenido por muchos lados, tienes también una evolución de la propia industria, tienes que irte con
con esas apuestas que son seguras, ¿no? Para nosotros, en las marcas en específico, algo que nos da mucha seguridad con todos estos temas alrededor de si es seguro estar en ciertos contenidos, en ciertas plataformas o no. Nosotros hemos invertido mucho, ¿no? Invertido en estas políticas que nos diferencian de muchas otras plataformas a nivel global, en el cual YouTube es un lugar cerrado, en el cual cuando te metes como usuario y como creador de contenido, te estás adhiriendo a las políticas de esa comunidad. Entonces, realmente puedes tener cierta tranquilidad en cuanto a que cuando estás viendo ese contenido, apostando porque una audiencia esté en cierto contenido, nosotros vamos a estar trabajando para tener esa mejor impacto. Creo que son pocas las oportunidades que tenemos para apostar como medios y ecosistema, y te tienes que ir con esas oportunidades que pueden ser un poquito más viables y un poquito más seguras. Para ir cerrando, quedan 5 minutitos. Si podemos, cada uno, no sé si en una palabra, pero en una frase corta, el futuro de los medios audiovisuales, ¿está o está por venir? ¿Cuál es tu opinión? Claramente los medios que están creciendo son medios audiovisuales, el consumo es cada vez más audiovisual y la calidad del contenido, la creatividad, las ideas, es lo que termina imponiéndose. Y en ese sentido es que está muy claro hacia dónde está yendo el consumo y la integración de la marca con ese tipo de consumo. Storytelling, yo diría. Creo que si te vas al inicio de la humanidad, cómo estabas en una cueva contando una historia alrededor de una fogata, no es muy diferente hoy ver cómo estos medios tradicionales o youtubers enganchan con esas audiencias. Entonces, creo que eso solo estamos viendo la punta del iceberg y me apasiona mucho ver cómo todo sigue evolucionando alrededor de cómo puedes enganchar y contar esas historias. Yo creo que, y los argentinos particularmente, tenemos un alto grado de locura que para estos momentos es bienvenido. Estamos todo el tiempo viviendo el presente, porque mirando, como decía Felipe, mirando la pantalla a ver cuánto cotiza el dólar, y 2 segundos después o simultáneamente estamos tomando decisiones de desarrollos de mediano plazo. El presente y futuro, la verdad que son términos que casi en realidad hoy son absolutamente ambiguos, y la responsabilidad nuestra es tener la capacidad de poder estar trabajando sobre el futuro sin que el presente sea un obstáculo cuando ese futuro llegue. Yo creo que vemos una cantidad de tendencias de consumo y humanas, básicamente, que son interesantes. La primera es una tendencia de cómo la gente es y cómo ve, y sobre todo los jóvenes, los millennials, los centennials, cómo ven el mundo. Y ahí creo que las palabras son live large, carry little. Y live large quiere decir vivir en grande, experiencias, y llevar poco. O sea, el futuro es un futuro donde la gente, creo yo, va a tener cada vez menos autos, va a tener menos posesiones, pero va a querer vivir más experiencias. En ese futuro, el contenido audiovisual es clave, y creo yo que con la combinación entre inteligencia artificial, robótica y la tendencia cyborg, que uno dice cyborg parece ciencia ficción, pero hoy en día estamos viendo implantes como una cosa, implantes tecnológicos como una cosa común, la gente implantándose digamos, desde lentes intraoculares, y creo que hay un proyecto de Magic Leap que es básicamente, que tiene que ver con eso, con un futuro deviceless, donde ya no necesitas un teléfono, no necesitas nada, porque tenés el ojo de Terminator, básicamente, y podés ver medios Black adentro. Mirror. Exacto. Digamos, pero vamos a ver una cosa mucho más llevada a la experiencia, donde la gente va a tender también a encapsularse, ¿no? Se va a revalorizar lo social, pero se va a tratar... no sé si vieron esa película Ready Player One, que es la nueva película de Spielberg. Esa película tiene, por ejemplo, es un mundo donde la realidad es bastante fea, pero todo el mundo vive como dentro de un videojuego. Y yo creo que vamos a una cosa, como futurólogos tenemos que ver películas de ciencia ficción, porque muchas veces las cosas que vemos en las películas de ciencia ficción terminan pasando finalmente. Y yo creo que el futuro es un futuro donde va a haber mucho más, va a seguir creciendo el consumo de contenido desde todo punto de vista. Así que creo que estamos en el negocio correcto, todos nosotros. Bueno,
Muchas gracias. Estamos con el tiempo justo. Quedarían 2 minutos si hay alguien que quiere de la audiencia complementar con una pregunta. Sí. Bueno, ¿por allá? Sí. Yo creo que hay como shortcuts, digamos. Algunas compañías crean un laboratorio para producir innovación, pero eso ocurre muchas veces cuando la innovación no está corriendo por toda la compañía en general, digamos, ¿no? El desafío que tenemos es innovar en los procesos internos de la compañía, no con un departamento que lo esté haciendo en un costado y que nos deje tranquilos internamente que estamos innovando, digamos, ¿no? Por lo tanto, es un proceso de mayor colaboración. Venimos de procesos donde las compañías tenían los departamentos de producción de contenidos o comerciales o de tecnología muy separados y hoy en día es fundamental el trabajo en conjunto entre la tecnología, los productores de contenidos, los comerciales, como para adaptarnos de una manera mucho más rápida. Por lo tanto, el proceso creativo deja de ser aislado de gente que está pensando en ideas, sino que es interpretar números, interpretar tendencias, ver la necesidad comercial. Es un poco ver cuál es la tecnología con la cual lo vamos a hacer. Eso creo que por ahí pasa un poco el cambio que estamos haciendo dentro de las compañías. Y creo que por ahí va, solo para complementar, para nosotros es muy obvio, tenemos un área de producto ingeniería, pero yo ya vi la primera posición en Latinoamérica con un Chief Innovation and Revenue Officer. Entonces creo que viene de ahí lo que estás diciendo, cómo está evolucionando nuestros cargos. Bueno, Felipe, Guille, Juanjo, Marcos, la verdad, gratísima la charla. Espero algún día poderles darles un brief que regrese con el input de Turner, de Viacom, de YouTube y de Artear, todo complementado para darme una solución integral que seguro enganche con las audiencias. Ahora hablamos. Muchas gracias. Ahora lo vemos. Katsi, Bueno, será un placer. gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, nos preparamos para el último panel de esta jornada. En instantes preparamos aquí en el escenario para el panel de medios, luego de este panel audiovisual sobre el futuro de los medios audiovisuales. Se vienen las reflexiones sobre la dinámica actual de los medios en instantes.